El comentario del entrenador de Philadelphia Union tras lo que hizo Messi en el partido. El entrenador de Philadelphia Union, Bradley Carnell, apareció en la conferencia de prensa después de la derrota contra el Inter Miami con una mezcla evidente de frustración, cansancio y realismo, como si todavía estuviera intentando procesar lo que acababa de suceder en una noche completamente fuera de control, porque no fue una derrota común. No fue uno de esos partidos en los que un equipo simplemente juega mal, recibe un gol temprano y nunca logra reaccionar. Fue algo mucho más doloroso para Filadelfia. Su equipo marcó 4 goles, empezó ganando 2-0 en apenas 10 minutos. Volvió a tomar una ventaja de 2 tantos después del primer descuento de Miami, llegó al descanso empatado 4-4 y aún así terminó cayendo 6-4 en un partido que pareció tener demasiadas vidas, demasiados golpes y demasiados momentos imposibles de explicar. Carnell se sentó frente a los periodistas con el rostro serio, como alguien que sabe que su equipo hizo muchas cosas bien, pero también cometió errores demasiado grandes contra un rival que no perdona. Respiró profundo antes de hablar, miró hacia abajo durante unos segundos, se acomodó en la silla y dejó claro que lo que más le dolía no era solamente el resultado, sino la forma en la que el partido se escapó, porque Filadelfia había empezado con una intensidad impresionante. Milan Ilowski marcó en el minuto 4, luego volvió a convertir desde el punto penal en el minuto 10, y por un momento pareció que el Inter Miami estaba completamente desbordado, pero cuando enfrente está Lionel Messi, la sensación de control puede durar apenas unos segundos. Carnell comenzó diciendo, con un tono sereno pero cargado de emoción, cuando te enfrentas a un jugador como Lionel Messi, el partido nunca está realmente bajo control. Puedes estar ganando por 2 goles, puedes sentir que estás ejecutando bien el plan, puedes pensar que tienes al rival donde querías, pero Messi cambia la energía de un encuentro con una sola pelota. No necesita correr más que todos, no necesita tocar el balón 100 veces, no necesita marcar 3 goles. Le basta una pausa, una mirada, una decisión tomada antes que los demás, y de pronto todo lo que construiste empieza a tambalearse. El entrenador de Filadelfia hizo una pausa y luego continuó, como si estuviera repasando jugada por jugada. Habló del primer tramo del partido, ese inicio en el que su equipo pareció sorprender por completo al Inter Miami. Dijo que Filadelfia entró con valentía, presionó alto, encontró espacios y lastimó rápido, pero también reconoció que el problema empezó cuando el partido se convirtió en un intercambio abierto, porque contra un equipo con Messi, Suárez, Berterame y De Paul, un partido de ida y vuelta puede ser una trampa. Puedes sentir que estás cerca de marcar otro gol, pero al mismo tiempo estás dejando espacios para que jugadores de élite encuentren el camino de regreso. Sobre la primera asistencia de Messi, Carnell fue especialmente claro. Filadelfia estaba 2-0 arriba, el partido parecía inclinarse hacia su lado, pero en el minuto 13 Messi apareció dentro del área y asistió a Germán Berterame para el primer gol del Inter Miami. Para Carnell, esa jugada no fue solamente el descuento, fue el primer golpe psicológico de Miami. Fue el momento en el que el partido dejó de sentirse cómodo para Filadelfia. El entrenador explicó, esa primera asistencia fue mucho más que un pase, fue una advertencia. Nosotros habíamos empezado muy bien, habíamos encontrado 2 goles muy rápido y el equipo estaba con confianza. Pero Messi encontró a Berterame en el lugar exacto, en el segundo exacto, y de repente el partido cambió. Lo que parecía una ventaja sólida se convirtió en una sensación de peligro constante. Carnell insistió en que ese tipo de jugadas son las que no siempre se entienden desde afuera. Para muchos una asistencia puede parecer simplemente un pase final, pero cuando se analiza lo que Messi hace antes de tocar la pelota, aparece la verdadera diferencia. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo atrae la atención de los defensores? ¿Cómo espera una fracción de segundo más que el resto? ¿Cómo no fuerza la jugada, sino que deja que la jugada se abra sola? Y cuando aparece el espacio, el pase ya sale con una precisión que no permite reaccionar. Según Carnell, eso fue lo que más complicó a Filadelfia durante toda la noche. No defender solamente a Messi, sino defender todo lo que Messi puede imaginar antes que los demás. Después llegó el gol de Bruno Damiani para Filadelfia en el minuto 20. El 3-1 volvió a darle aire al Union. En ese momento Carnell sintió que su equipo había respondido de la manera correcta. Había absorbido el primer golpe de Miami y había vuelto a estirar la ventaja, pero incluso ahí, el entrenador reconoció que el partido nunca volvió a sentirse estable porque el Inter Miami no se desesperó. No perdió la paciencia, no dejó de buscar, y con Messi en la cancha cada ataque parecía tener una posibilidad escondida. Carnell explicó que el segundo gol de Miami, marcado por Luis Suárez en el minuto 29, volvió a meter presión sobre su equipo. Aunque esa jugada no nació directamente de Messi, el entrenador señaló que la presencia del argentino cambia la manera en la que se defiende todo el frente de ataque. Dijo que Filadelfia empezó a preocuparse demasiado
optado por cerrar los caminos hacia Messi. Y eso generó otros problemas. Cuando tienes a Messi cerca del área, ningún defensor se siente completamente libre. Todos están pensando en él. Incluso cuando no toca la pelota, te está condicionando. Incluso cuando la jugada termina en otro jugador, su presencia ya hizo algo. Te movió, te sacó de posición, te obligó a mirar hacia donde él quería, pero el momento más duro para Carnell llegó en el minuto 42. Otra vez Messi, otra vez Berterame, otra vez una asistencia que encontró el espacio exacto para lastimar. El partido se puso 3-3 y la ventaja inicial de Filadelfia desapareció por completo. Carnell habló de esa segunda asistencia con una mezcla de admiración y dolor. Dijo: en esa jugada sentimos que habíamos logrado cerrarle el camino. Messi estaba cerca de la frontal, no parecía tener una línea de pase tan clara, pero eso es lo que lo hace diferente. La mayoría de los jugadores necesitan un espacio visible. Messi no. Messi crea el espacio con la mirada, con el cuerpo, con el momento exacto en el que decide soltar el balón. Cuando nosotros reaccionamos, Berterame ya estaba definiendo. El entrenador explicó que esa jugada fue una lección muy dura para su defensa, porque no se trató de una desconcentración gigante ni de un error escandaloso. Fue una suma de detalles pequeños, un defensor que duda medio segundo, un mediocampista que no llega a cerrar la línea, un espacio mínimo entre dos jugadores. Contra la mayoría de los rivales, eso puede no significar nada. Contra Messi significa un gol. Carnell dijo que esa es la parte más injusta de enfrentar a futbolistas de ese nivel. El margen de error prácticamente desaparece. Lo que en otro partido puede ser corregible contra Messi se convierte en castigo inmediato. Luego Suárez marcó el 4-3 en el minuto 44. En apenas 15 minutos Inter Miami había pasado de estar 3-1 abajo a ponerse 4-3 arriba. Carnell reconoció que ese tramo fue emocionalmente devastador. Filadelfia había hecho 3 goles en 20 minutos, pero aún así se encontró perdiendo antes del descanso. El entrenador dijo que esa secuencia resume perfectamente la dificultad de enfrentar al Inter Miami. Puedes lastimarlo, puedes encontrar goles, puedes obligarlo a sufrir, pero si el partido se rompe, tiene jugadores capaces de transformarlo todo en cuestión de minutos. Sin embargo, Filadelfia todavía tuvo una respuesta. Milan Ilowski convirtió otro penal en el 8º minuto de tiempo añadido del primer tiempo y completó su hat-trick para poner el 4-4 antes del descanso. Carnell valoró esa reacción, dijo que su equipo mostró carácter, personalidad y orgullo, pero también admitió que llegar al vestuario con 4 goles marcados y sin ventaja fue una señal preocupante. Normalmente, si marcas 4 goles en un primer tiempo, deberías sentir que estás muy cerca de ganar, pero nosotros entramos al descanso sabiendo que el partido seguía abierto, y eso habla de lo peligroso que fue Miami cada vez que atacó. En el segundo tiempo el partido bajó un poco el ritmo, pero no la tensión. Carnell contó que su equipo intentó reorganizarse, cerrar mejor los espacios y evitar que el encuentro siguiera siendo un golpe por golpe, pero el desgaste mental ya era enorme. Habían pasado demasiadas cosas en la primera mitad, demasiados goles, demasiadas emociones, demasiadas jugadas difíciles de controlar, y aunque Messi no marcó, su influencia seguía pesando. Cada vez que recibía la pelota, Filadelfia retrocedía unos metros. Cada vez que giraba, alguien dudaba. Cada vez que levantaba la cabeza, la defensa se preparaba para algo que todavía no había ocurrido. Carnell también habló de la salida de Messi en el minuto 73. El argentino fue reemplazado por Matteo Silvetti después de mostrar molestias físicas y luego se informó que sufría una sobrecarga asociada fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. Para el técnico de Filadelfia esa salida no cambió. El hecho de que Messi ya había dejado su huella en el partido, dijo: cuando Messi salió, el daño ya estaba hecho. Ya había dado 2 asistencias, ya había obligado a nuestra defensa a jugar con una tensión permanente, ya había cambiado el ritmo del partido. Ese es el impacto de los grandes jugadores, no siempre necesitan estar 90 minutos para decidir una noche. Aún sin Messi en la cancha, Inter Miami encontró la manera de cerrar el partido. En el minuto 81, Luis Suárez marcó el 5-4 y completó su hat-trick. Carnell describió ese gol como el golpe definitivo a nivel emocional. Filadelfia había resistido durante buena parte del segundo tiempo, había intentado sostener el empate, pero otra vez una acción dentro del área terminó castigando al equipo. Y cuando Rodrigo de Paul marcó el 6-4 en el minuto 93, la sensación ya fue de sentencia total. No quedaba tiempo ni energía para otra reacción. Carnell dirigió entonces palabras sinceras a sus jugadores: no estoy enojado con ellos. Dieron un esfuerzo enorme. Marcaron 4 goles como visitantes, compitieron, golpearon primero y nunca dejaron de intentar. Pero hay noches en las que el esfuerzo no alcanza si cometes errores contra jugadores de esta jerarquía. Tenemos que aceptar el dolor, analizarlo y aprender. Porque no puedes conceder 6 goles y esperar irte con puntos, aunque hayas hecho muchas cosas bien en ataque. También fue muy honesto al hablar de Messi.
dijo que lo más difícil de enfrentarlo no es solamente su técnica, ni su pase, ni su precisión. Lo más difícil es la presión mental que genera. Messi te obliga a pensar demasiado, te obliga a defender posibilidades, no solamente acciones. Te hace preguntarte si va a pasar, si va a rematar, si va a esperar, si va a traer a un defensor más. Y mientras estás intentando responder esas preguntas, él ya tomó la decisión. Esa es la diferencia entre un jugador excelente y un jugador histórico. Para cerrar, Carnell habló sobre lo que Filadelfia debe llevarse de una noche así. Dijo que el equipo volverá a mirar los videos, analizará los goles, las pérdidas, las distancias entre líneas y las decisiones defensivas, pero aclaró que el análisis no debe hacerse desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque partidos como este pueden destruir la confianza de un equipo o pueden hacerlo crecer. Depende de cómo se procesen, y concluyó con una frase cargada de respeto. Sé que nuestra afición está molesta y lo entiendo. Perder 6-4 después de haber empezado ganando 2-0 duele muchísimo. Pero también hay que reconocer cuando enfrente tienes a uno de los jugadores más inteligentes que ha visto este deporte. Messi no necesitó marcar para cambiar el partido. Le bastó con asistir, atraer, pensar y decidir antes que todos. Y cuando un jugador puede hacer eso, después de tantos años, en tantos escenarios diferentes, lo único que puedes hacer es respetarlo, aprender y prepararte para la próxima vez.